Bueno, pues yo les diría que todos estos modelos, y antes de terminar, son modelos que parten de dos ideas, estos modelos económicos. De una idea ética, una idea del bien común, por un lado, y de una idea de superar al individuo, de una idea de colaboración con los demás. La ética es, sin duda, uno de los retos mayores que tenemos el día de hoy. Reconstruir al mundo solamente a través de una visión ética. Pero la ética, y con esto yo quiero llevarlos ya a algunos aterrizajes finales, la ética no es lo que muchas veces nos han dicho. Para muchos la ética, y así lo hemos visto, o entendemos la ética, como cumplir con la ley, como un simple legalismo. Ver así la ética es una visión muy pobre. Decía Bismarck que de las leyes y las salchichas no te quieres enterar cómo se hicieron. La ética no es la ley. Es más que eso. El mínimo es que cumplas con la ley, pero es mucho más que eso. Para otros la ética es un catálogo de prohibiciones. Es un no hagas esto, no digas esto, no veas esto. Una ética así no es algo que te anime, no es algo que te mueva. Todo lo contrario, se convierte en una camisa de fuerza. En ese sentido, la verdadera ética es el modo de comportarnos que nos hace verdaderamente felices como personas. Solamente con un comportamiento ético alcanzamos el desarrollo pleno. Cualquier otra salida, y está demostrado psicológicamente, cualquier salida que tú tengas que no pase por un comportamiento ético, te va a llevar a vacíos existenciales, te va a llevar a ansiedad o depresión. La ética es el camino de una vida lograda, así se llama, una vida que alcanza sus fines y que por tanto te satisface como persona plenamente. Qué importante cada uno de nosotros hacerse este planteamiento el día de hoy. La recuperación ética es algo que urge en el mundo y el único camino para encontrar finalmente la solución a lo político, la solución a lo económico, pero lo más importante, la solución a nuestra propia vida. Pues con esto termino, José María. Muchas gracias, José Antonio, por tu excelente presentación. Me gustaría ver si alguien tiene alguna pregunta que le quiera hacer al doctor Lozano. Si la puede escribir por el chat, se vale. Para que, bueno, yo se la transmito a él y él nos los va contestando. Mientras tanto, pues me gustaría hacer una pregunta yo, José Antonio. Justo dentro de la clase vamos viendo algunos de los temas que tocaste en este momento y bueno, acerca de la ética, acerca de la decadencia, acerca de la responsabilidad personal, pero también me llamó mucho la atención eso de cómo se entiende la ética, ¿no? Como una lista de preceptos, como algo que hay que cumplir, como algo que quién sabe de dónde salió, quién se lo inventó, etc. ¿Cómo o qué podrías tú comentar respecto a una ética? ¿Qué necesitamos para ver una ética como algo inspirador? Es una muy buena pregunta, José María. Yo diría lo siguiente. La ética, normalmente, tu comportamiento responde a los valores que tú tienes en la vida. Los valores que tú tienes en la vida, tienes que darte la oportunidad alguna vez de planteártelos. Esto está directamente vinculado con el proceso de madurez de las personas. El proceso de madurez de una persona es un proceso que pasa por varias etapas, pasa por un camino. Si una persona logra pasar ese proceso y llega a la madurez, llega a la felicidad. Este proceso, yo te diría que básicamente pasa por 3 pasos. Un primer paso que es el autoconocimiento.
En cualquier caso, un ser humano que no se ha hecho nunca la pregunta de decir cómo soy, quién soy, verse frente al espejo, puede estar en un momento determinado viviendo una vida que no es la suya o que no es él. Eh, y eso es muy peligroso porque la vida se te puede ir entre las manos sin darte cuenta que pasó la vida. Ese autoconocimiento viene el paso 2. Una vez que tú empiezas a reflexionar para conocerte, te vas a encontrar muchas cosas que te gustan, pero muchísimas que no te gustan. Te vas a ver al espejo y vas a ver cosas que de ti mismo, de ti misma, no te parecen. Y entonces, en ese momento, tienes que hacer un acto volitivo, que es el acto de madurez, que es tu autoaceptación, aceptarte a ti mismo, aceptarte a ti misma. En el momento en que te aceptas, puedes caer en la tentación de decir, bueno, así soy, con estos defectos, con estas circunstancias, y así soy. No, ahí no habrías llegado a la madurez. Todavía hay un tercer paso, que es la lucha de mejoras. Siendo lo que eres, ¿cuál es la mejor versión de ti mismo o de ti misma? ¿Hasta dónde puedes tú llegar a ser la mejor parte de ti? Comento esto, José María, del proceso de madurez, porque está íntimamente vinculado con la pregunta. Ese proceso te va llevando, ese proceso de madurez, a poner las cosas importantes por encima de las que no lo son. Solamente cuando has llegado a la madurez eres capaz de priorizar las cosas. Y en esa priorización, tú sabes que las cosas verdaderamente importantes de la vida son tu desarrollo interno, tu interior, tu familia, tus seres queridos y una serie de valores que no están en el dinero, que no están en el éxito profesional solamente, sino que tú haces las cosas o tú tienes un éxito porque tienes una familia, porque te quieres desarrollar tú. Y esa priorización es la que te lleva a entender que la ética es respetar las prioridades. Yo así te definiría la ética en este sentido. Una vez que has madurado y entiendes qué es lo verdaderamente importante en la vida, seguir eso que es lo verdaderamente importante es el comportamiento ético. Por ejemplo, si yo estoy en una empresa y empiezo a tratar con el gobierno, si yo estoy viendo por mi desarrollo personal, por el de mi familia y por el de la empresa, lo que está por encima es ese desarrollo pleno. Hay que dar una mordida. Dinero. El dinero tiene una priorización por debajo. Prefiero perder ese contrato, pero mantenerme bien. Y eso me da la felicidad. Eso es lo que hace que yo sea pleno. Por eso digo que la ética nos hace ser plenos, porque nos permite alcanzar prioridades realistas. Las otras prioridades, cuando no están bien hechas, cuando nosotros no ponemos lo verdaderamente importante por delante, lo que hacemos es que esa parte de nuestro ser que no es tan importante y la ponemos en primer lugar, nos lleve por ahí alejándonos de la realidad, y cuando nos alejamos de la realidad, tarde o temprano nos estrellamos con la realidad. Aquella persona que no acepta la realidad termina estrellándose con ella. Y esto justamente es lo que la ética previene, que tú puedas estar apegado a esa realidad, que esa realidad sea para ti algo bueno. Una persona que no acepta la edad que tiene y que quiere comportarse como un joven termina estrellándose con la realidad y termina sufriendo más. Muchas gracias, José Antonio, muy interesante y justo creo que esto de la pandemia nos ha ayudado a valorar qué es lo realmente importante, ¿no? Qué es lo realmente esencial, qué es lo que puede ya quedar en un plano un tanto secundario. Hemos tenido que reducirnos en algunas cosas a lo mínimo indispensable y creo que es una buena oportunidad para replantearnos este desarrollo personal de una forma positiva. Muchas gracias. Ya están llegando muchas preguntas. Entonces, te comento alguna, José Antonio. Dice, buenas noches, gracias por compartir todo el panorama ético y social. La pregunta es, si hay algún enojo guardado en la psique de cada uno, ¿qué efecto tiene externar dicho enojo socialmente? Bueno, tiene un efecto muy perverso, es una muy buena pregunta. Tiene un efecto muy perverso porque estamos permitiendo
que el resentimiento crezca. Yo les diría que uno de los grandes males del hombre, del ser humano, es el rencor, es el resentimiento. El resentimiento es autodestructivo. Y el resentimiento y el rencor, a la primera persona que destruyen es a quien lo tiene. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es liberarnos del resentimiento, del enojo. El enojo es algo que siempre y en todos los casos, mal enfocadamente, acaba con las personas. Entonces yo diría, eso es muy negativo. Lo que tenemos que hacer es ir a una senda más bien que pase por el poder liberador del perdón, que pase por la idea de que el perdón es muy importante y el primer perdón es el de que nos damos a nosotros mismos. Muchas veces no nos perdonamos a nosotros mismos. Y en ese sentido es la manera de reconstruir. No se puede reconstruir una sociedad si no hay un acto de perdón. Hay que recordar los grandes momentos de la historia, sociedades que salieron adelante. El caso de Sudáfrica con Mandela, por ejemplo, pasó por un ejercicio del perdón muy relevante. Muy bien. Otra pregunta, doctor Lozano, dice la pregunta, ¿cómo concretar el humanismo cívico en el trabajo y en la empresa? ¿Cómo concretarlo como alguna cuestión práctica? Es una gran pregunta, es una gran pregunta. Los romanos en la época de oro no distinguían entre lo público y lo privado como lo hacemos nosotros el día de hoy. Nosotros hoy pensamos que hay cosas que son públicas y que por lo tanto están fuera de nosotros. La calle es un problema del gobierno. Si ahí hay una fuga es porque el gobierno es un mal gobierno, porque se roba el dinero, porque es ineficiente. No nos damos cuenta que la calle es tanta responsabilidad del gobierno como mía y que yo soy responsable de reportarlo hasta donde pueda, hasta donde den mis circunstancias. Participar en el espacio público no quiere decir meterse en política, no quiere decir que vaya a participar en un partido político, me vaya a meter ahí en otros temas, no. Participar en el espacio público quiere decir que voy a ayudar de alguna manera en esos espacios públicos que pueden ser, por ejemplo, como les decía, la Asociación de Padres del Colegio de mis hijos, o una asociación, una ONG que está por ayudar a cierta clase desprotegida o a los pobres o a los enfermos. Pero, ¿qué tanto estoy yo participando? ¿Qué tanto soy un factor de participación en lo público? Sería la pregunta. Y ahí también entra, pues, qué tanto lo soy con los empleados de la empresa en la que estoy, qué tanto lo soy con los demás stakeholders de la empresa, llámales proveedores, llámales clientes. Y esa sería la respuesta. Aquí hay dos preguntas que me gustaría juntarlas en una misma, que hacen referencia, una a que, bueno, tenemos que desaprender algunas cosas a raíz de la pandemia, pero por otro lado, ¿qué es lo que deberíamos de aprender? ¿Cómo aprenderlo? Y hay otra que dice que bueno, ¿cómo enseñar esta cuestión ética o cómo lograr que desde pequeños tengan esta cuestión ética? Porque el que hace la pregunta, que no lo voy a acusar y no voy a decir quién es, pero dice que, bueno, a cierta edad ya está aprendiendo estas cosas y le parecen interesantes, pero, hombre, ¿cómo saberlas desde antes? ¿Cuál es nuestra responsabilidad para transmitirlas desde antes? Bueno, con relación a lo primero, ¿qué podemos aprender de la pandemia? Muchas cosas, muchas cosas. Yo diría que una cosa muy importante que nos ha hecho aprender la pandemia es la importancia de las relaciones humanas, la importancia de las relaciones profundas con los demás. Y no es un tema menor, porque toda nuestra cultura se ha afincado desde el siglo XVIII en el individualismo. Y eso nosotros, sin darnos cuenta, hemos sido parte de ello. El modo de proceder, los sistemas políticos, los sistemas económicos parten de la base del individualismo.